Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 32 y estamos hablando de cuáles son las vías de acceso al conocimiento de Dios. Estamos hablando de las vías naturales, de cómo poder conocer a Dios por nuestra capacidad racional. El hombre puede conocer a Dios, puede llegar a concluir con certeza la existencia de Dios utilizando su razón. Nuestra respuesta es sí. Otra cosa es que luego pues existe la capacidad también de oscurecer la razón, la capacidad de complicarnos la manera de razonar y la manera de entender, y también nuestra historia de pecado ha hecho que dificultemos el conocimiento natural. Pero en sí el hombre sí tiene capacidad de conocer a Dios, de conocer su existencia, utilizando bien su razón. Nuestra razón ha sido creada por Dios con un deseo de conocer la verdad y además con una capacidad para conocerla. Por eso luego cuando Dios se revela, cuando Dios nos habla, cuando Dios viene a nuestro encuentro, se encuentra con un hombre que tiene deseo de Dios. Nosotros le buscamos, estamos llamados a interrogarnos por las grandes preguntas por él. Bien, y decíamos en el programa anterior que entre los distintos caminos para intentar demostrar la existencia de Dios, hay uno que es el más popular. Y el más popular, además no únicamente popular, sino racionalmente muy bien fundamentado, que es el del orden del mundo. ¿Cómo es posible el orden del mundo? Si Dios no existiese, si tuviésemos que explicar esta existencia meramente como pues, la confluencia, ¿no?, de una serie de casualidades que en el devenir tras una explosión primera, claro, luego vendrá la pregunta de dónde viene eso que explota, pero bueno, hoy no entramos en ese tema, eso lo dejamos para mañana, si Dios quiere. Pero sin preguntarnos de dónde viene el ser, que ya es una pregunta muy clave, sino de dónde viene el orden. Claro, hay una explosión primera y uno dice, bueno, pero es que de una explosión primera haya venido todo esto, es que también hay que pensarse si es racional la posibilidad de un orden tan grande en el universo como para que pueda tener lugar sin unas leyes ordenadoras puestas por una inteligencia ordenadora. Hay un proyecto en este mundo, hay un proyecto, y desde luego hay una desproporción tremenda pensar que este orden pues es absolutamente circunstancial, casual, etcétera. Recuerdo la anécdota de una joven que era muy guapa ella, era muy guapa. Dios le había, vamos, dado esos dones de la belleza que suele tener la mujer, y bueno, y ella era una chica pues que estaba en ese momento de dudas interiores. Le habían explicado la teoría de la evolución y entonces pues había interpretado la teoría de la evolución en clave atea, en clave contraria a la existencia de Dios, ¿no? Que también lógicamente se puede explicar la teoría de la evolución de una manera conjuntada y no antitética con la existencia de Dios. Pero bueno, a esta joven le habían explicado en el instituto, le habían explicado pues de esa manera, ¿no? Y entonces me acuerdo que decía la joven, bueno, pues es que porque nosotros provenimos del mono, porque Dios no ha intervenido y tal, porque todo ha sido un devenir casual de la adaptación de las especies, etcétera, y no sé cuántos, ¿no? Y en plan medio en broma, le dije yo a la chavala, le dije, pero ¿tú te has mirado alguna vez al espejo? ¿Tú te has mirado alguna vez al espejo para decir así sin más, yo provengo del mono? Pero hombre, vamos a ver, es que se necesita, a veces cuando dejamos de creer en Dios, creemos en cualquier cosa, creemos en cualquier cosa. O sea, es decir, esa joven o cualquiera de nosotros puede provenir del mono así por las buenas, ¿no? Sin más intervención, ¿no?, de una mente ordenadora y de alguien que haya tenido un proyecto en el que el hombre es el culmen, el cumbre de la cumbre de la creación. Eso puede ser así por las buenas. Bueno, entonces digo que es muy popular este argumento, porque incluso yo diría que sin necesidad de ser ningún filósofo y sin necesidad de hablar en términos muy complicados, el sensus, ¿no?, yo diría de los hombres de buena voluntad
ha concluido que el orden del mundo es maravilloso, demasiado grande para poderse explicar así porque sí. ¿Eh? Entonces yo diría que el pensamiento popular, y a él se ha unido, ¿no?, también el conocimiento científico, puede prestar prestar un gran servicio a la creencia en Dios. Sin duda alguna, los grandes científicos han ayudado mucho en sus investigaciones de la realidad a poder ver las huellas de Dios allí donde estamos, ¿no? Bueno, pues se podían contar. Voy a intentar dedicar el programa de hoy a esta especie de argumentos prácticos, a observaciones prácticas que nos permiten ver el orden del mundo y conllevar de él pues la existencia de Dios. Le escuché a don José Antonio Sayesu, pues, que también en esta radio es conocido porque muchas conferencias suyas suelen también aquí, pues tienen su lugar. Recuerdo haberle oído un ejemplo muy gráfico que es el siguiente. Imaginémonos que hay un pico, que hay un monte, una montaña a la que nadie ha ascendido todavía, ¿no? Y entonces, pues se convoca, hay una gran expectación porque hay un grupo de montañeros que han anunciado que van a acometer ese pico que no ha sido hasta ahora nunca, ¿no? Pues nunca acometido se va a ascender, pues con una expectación mundial muy grande. Se convoca la prensa, la radio, la televisión, bueno, acometen esa subida y después de muchas dificultades finalmente llegan a la cumbre. Cuando piensan que no, pues que han sido los primeros, ¿no?, los primeros en llegar allí y están contemplando la belleza y están disfrutando, ¿no?, pues de esa gloria de haber sido los primeros montañeros, uno de ellos dice: oye, mirad que aquí hay un buzón. ¿Cómo que un buzón? Sí, es un buzón de montaña, ¿eh? Un buzón de montaña, que es una caja metálica que en forma artística de caserío pues se suele afincar en la roca con cemento, ¿eh? Y en la pared del buzón pues suele haber así como una inscripción, ¿no?, que dice Club Montañero de Castilla con fecha de tal tal, y se abre la cajita y ahí se mete un papelito del último que subió, y cuando uno sube coge el papelito y lo lleva y él mete su papelito. Entonces dice: oye, que aquí, que no hemos sido los primeros, que aquí ha llegado alguien antes, ¿no? Bueno, vamos a ver. De esto no digamos nada cuando bajemos. Del tema del buzón, ni pío, ni pío. Bueno, bajan de allí, bajan de la montaña, se convoca la rueda de prensa, hay una expectación ante los primeros montañeros que han llegado a subir aquella cumbre, y bueno, y la rueda de prensa va fenomenal, cuentan anécdotas, las dificultades para subir, etcétera, y de repente un periodista lanza una pregunta y dice: oiga, ¿y no encontraron ustedes un buzón de montaña en el pico? Claro, y se quedan perplejos, ¿no? Dice: sí que había uno, ¿no? Y dice: bueno, ¿y cómo explican ustedes eso, no? Dice: bueno, pero es que pudo ser pues una mera casualidad. Ha podido caer una placa de un avión que pasa por allí, muchos aviones, y una placa de hierro que ha podido caer, pues ha podido caer allí. Dice: bueno, pero no tenía forma de buzón y además no estaba escrito en el buzón Club Montañero de Castilla. Dice: sí, pero bueno, pues pero ha podido ser una casualidad que también haya cogido con el paso de los años esa forma concreta en la placa del avión. Bueno, pero no estaba metido y sujetado con cemento a la roca de la cumbre de esa montaña. Y dice: sí, pero bueno, eso ha podido ser una reacción química que de alguna manera ha podido dar esa semejanza con la obra realizada por el hombre. Y entonces, bueno, pues la pregunta del millón, como os podéis suponer, es la siguiente, ¿no? Vamos a ver, ¿habría alguien que se iba a creer esa historia? Pues obviamente no se lo iba a creer nadie. Todo el mundo va a decir: estos son unos timadores y nos han querido vender que ellos han subido los primeros al monte, pero en ese monte había habido alguien, porque claro, porque es que un buzón de voz un buzón de voz, iba a decir yo, un buzón de montaña no se puede formar pues por casualidad, ¿no? Bueno, pues este razonamiento tan sencillísimo, si lo admitimos por un simple buzón de montaña, que somos conscientes de que no puede ser fruto de una casualidad, ¿cómo lo podemos admitir del orden increíble que existe en este mundo, ¿no?, en los planetas, en las galaxias, en los animales, en el hombre? ¿Cómo va a ser todo producto del azar? ¿Hay comparación posible
entre un buzón de montaña y un cerebro humano, por ejemplo. Por ejemplo, ¿hay posible comparación? Bueno, pues ejemplos como estos podríamos poner muchísimos, muchísimos. Hay un libro que es un clásico que tiene como título Adiós por la ciencia. Bueno, seguro que habrá libros pues más actuales y que además tengan este tipo de contenidos, pero más actualizados, porque este es de los finales de los años 60 o principios de los 70, ¿no? Pero es un libro en el que el autor lo que hace es dedicarse a ver todo el orden y concluir que esto no es imposible, ¿no? Que toda la naturaleza tenga un orden casual. Recuerdo también otra anécdota que también es de esas. A veces necesitamos también ejemplos concretos, ¿no? Para hacernos pensar. Bueno, una anécdota que se contaba de un padre que tenía pues un hijo que estaba en esa edad complicada, en la que cuestionaba todo y también estaba con muchas dudas sobre la existencia de Dios. Y entonces el padre intentaba darle razonamientos sobre el orden del universo, sobre tal, y el hijo decía que no, porque eso todo podía ser una casualidad de la evolución, de la adaptación de las especies, etcétera. Bueno, el caso es que el padre, más que ponerse a discutir con el hijo, bueno, pues intentó pasar un poco, ¿no?, ese momento de rebeldía de su hijo, y el que tenía un jardín en el que solía pues cultivar muchas plantas, hizo una cosa sin decirle nada a su hijo, y es que en un rincón del jardín trazó en el suelo, sin decírselo a su hijo, ¿no?, con grandes letras, el nombre de su hijo, ¿no? Su hijo era Daniel. Y lo que hizo fue sembrar, o sea, hacer como un surco con el nombre de Daniel en la tierra. Sembró, metió semilla de berros en los surcos, siguiendo, ¿no?, el trazado del nombre de Daniel, y luego, pues, corrió, extendió la tierra tapándolo todo. Claro, cuando llegó la primavera, salieron los berros, pero salieron formando el nombre de Daniel en el suelo, ¿no? Y un día el hijo le llama corriendo a su padre y le dice: papá, mira que aquí está mi nombre, pero si estas plantas, estos berros tienen el nombre de Daniel. Y el padre pues no le hizo mucho caso, ¿no? El padre le quitó importancia y le dijo: bueno, pues eso puede ser, puede ser una mera casualidad. Pero bueno, papá, pero estás tonto, pero tú no te das cuenta que esto es el nombre de Daniel. Bueno, hasta que finalmente el padre le abre los ojos al hijo y le dice: pues claro, hijo, pero es que eso lo planteé yo para que tú abras los ojos y te des cuenta que las casualidades no existen. Que allí donde hay un orden tan grande tiene que haber un ordenador. Obviamente, si las plantas, si los berros han salido formando el nombre de Daniel, tú no te lo crees, ¿no? Y tú te vas a creer acaso que esta naturaleza es casual. Bien, por lo tanto es bueno también que seamos contemplativos, espectadores activos, ¿no?, espectadores activos del orden del universo, porque es una de las grandes vías, ¿no?, para llegar al conocimiento de Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.